El olivar, conocido por ser el cultivo insignia de Andalucía y fuente de riqueza y empleo en el medio rural, preocupa al sector. El anómalo funcionamiento del mercado del aceite de oliva crece año tras año. Ya no se rige por la ley de la oferta y la demanda, sino por los movimientos de los distintos agentes compradores. Aurelio Bonilla, agricultor, muy buenas. Buenas. Cuéntanos, que nos encontramos ahora mismo en esta finca y bueno, es la primera vez que yo me encuentro aquí contigo. Pues esta finca fue una finca que ya adquirió mi abuelo en los años 50 del siglo pasado y ha sido una finca a la que la familia ha estado muy unida, porque aquí hemos pasado temporadas de verano y hemos disfrutado mucho. Aparte, mi abuelo pues nos transmitió un amor muy grande por esta finca, por el cultivo del olivo, que quizás pues el nieto que más heredó esa pasión fui yo, y por suerte pues conseguí sacar adelante la reconversión de la finca, porque estos cultivos no eran muy rentables hace 30 años, y ahora hace unos 25 años pues conseguí yo poner en valor la finca de nuevo, plantando olivar intensivo para la producción de aceite de calidad. Aquí todo el cultivo es arbequina. Es la variedad que vino en esa fecha en la que yo puse los olivos. Estos fueron quizás los primeros que se pusieron en el campo de Carmona. De hecho, yo no iba a poner esta variedad. Lo que pasa es que en unos cursos que hice intensivos de formación, que entonces tenía la Junta de Andalucía para olivicultores, pues tomé conciencia de las ventajas que tenía utilizar esta variedad. ¿Cómo cuáles? Por las características organolépticas del aceite que produce. El arbequino es un aceite, podríamos decir, muy favorable para abrir mercados. ¿Qué piensas que va a ocurrir con esta campaña? Porque hemos estado hablando también de la sequía que ha habido en estos últimos meses, que creo que no habrá ayudado mucho al olivar. Bueno, en los últimos meses no, llevamos ya con años de muy escasas lluvias, casi 5 años con este ya. Y eso se ha dado aquí muy poquitas veces. Yo recuerdo una sequía tremenda, porque además los años fueron todavía más secos que estos últimos, a principios de los años 90, que hizo que incluso peligrar la Expo de Sevilla, pero no duró tanto, duró 3 años nada más. Esta está siendo tremenda. Y ahora, hace unos minutos, he hablado yo con la cooperativa para avisar de que hoy llevábamos ya el primer porte, y me han dicho que está entrando poquísima aceituna, que la campaña va a ser muy corta, por varios motivos. Primero por el climático, ¿no? Porque es un año malo, ¿no? Por las lluvias y eso. Y también porque el año pasado no fue mal la campaña, a pesar de que ya estábamos en sequía, no fue mal. Y claro, el olivo es una planta que produce un año más y otro año menos. Sí. De hecho, hay fincas que el año que produce menos ni produce siquiera. Eso le llamamos becería, ¿no? En términos de agricultura. Y este olivar no es muy becero, produce todos los años, pero este año menos incluso que el año que no carga en condiciones. Aurelio, fuentes especializadas en el sector del olivar argumentan que en torno a 5 años consecutivos son los que se han ido dando de sequía y de gasto que ha habido en el sector, incluso personas, agricultores, que han tenido que dejar pues su negocio, su olivar, porque han ido de gasto en gasto y no han podido hacer frente a una situación que parece que está empeorando. Como no es un producto, el aceite, que se pueda importar con la calidad del que tenemos aquí en España, que somos el país que produce más cantidad y más calidad, el mercado del aceite se autorregula, de manera que cuando la producción es corta, normalmente el precio se incrementa en poco tiempo. Y eso hace que las producciones, los productores, pues se le compense un poco la merma de beneficios, ¿no? Pero no cabe duda que cuando no coge durante varios años una cosecha importante, pues las consecuencias las ves. Empezaremos a notarlo este año si sigue sin llover, porque ya hemos llegado a un momento de estrés de los pozos y de los pantanos y eso, en el que si no llueve este año, el año que viene es que no vamos a tener agua para regar. Pero hasta ahora hemos podido regar. Las fincas de riego no notan tanto el impacto de la sequía, el que tiene el agua.
Pero ya te digo, los olivares que no son de riego, los de secano, pues muchos se han planteado incluso estos últimos años de no entrar a coger la cosecha porque no merecía la pena. ¿Qué predices? ¿Qué puedes predecir de lo que va a ocurrir? Nunca se han prolongado tanto las sequías, entonces es posible que en diciembre tengamos un mes lluvioso y recuperen un poco los acuíferos, los niveles de agua y podamos regar el año que viene. Y si es así, pues la mayoría del olivar del campo de Carmona y de los Alcores y eso, la gran mayoría está ya en riego. Entonces, en riego por goteo, riegos eficientes que con muy poca cantidad de agua pues sacan adelante los cultivos. Y siendo así, y el buen precio que tiene el aceite de oliva, que no es tan alto como la gente piensa, es que hemos estado durante muchos años por debajo del umbral de rentabilidad en precios. Hay que olvidarse de tener un aceite de oliva por debajo de los 3 euros, porque es que eso es lo que cuesta producirlo. Claro, pero a lo mejor es que hemos mal acostumbrado también al cliente entonces, ¿no? Si me dices que hemos estado por debajo del umbral en los últimos años y ahora aumentamos el precio y además va aumentando cada año más, llega un momento en el que el consumidor no comprende qué está pasando. De hecho, te lo digo yo también como consumidora y como periodista, porque he estado investigando, he leído diferentes artículos provenientes de diferentes fuentes de información y sinceramente no he llegado a ninguna conclusión. No sé de dónde viene este aumento de precio. Pues el aumento de precio es porque no hay oferta suficiente. Cuando hay un enlace de campaña muy cortito en almacenes y la campaña se prevé corta como este año, se piensa que el aceite va a llegar a escasear, entonces va a haber que importar y todo eso eleva los precios. No hay manipulación de los precios cuando están los precios al alza. Son precios que impone la oferta. No hay y se eleva el precio. Lo que sí hay una manipulación muy grosera incluso de los precios es cuando los precios están muy por los suelos. Porque ya te digo que durante muchos años se ha vendido el aceite por debajo del umbral de rentabilidad de las explotaciones. Es decir, que existe la especulación a la baja, pero no a la alza. Al alza no la hay. Claro, para las personas que nos estén viendo dirán, a lo mejor nos dice esto porque el mismo es productor, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Claro, yo estaba pensando lo mismo, pero es verdad que no la hay, porque hay muy poco margen entre lo que cobra el agricultor y el envasado. No es un producto como los productos de huerta, por ejemplo, que hay veces que las producciones se destruyen porque el precio no merece la pena, de lo poco que le pagan al productor, y después vas a la tienda y te encuentras el saco de papa allí a 3 euros. O a 4 euros, no sé cuánto, ¿no? Mucho más, un 300% de lo que cobra el agricultor. En el aceite de oliva no es así. Yo he llegado muchas veces a las grandes superficies y me he encontrado el aceite allí expuesto más barato de lo que me pagaban a mí a granel en mi cooperativa. Es verdad que yo lo llevo a una cooperativa que pagan bien el aceite, pero no cabe en cabeza humana que en la estantería esté más barato de lo que está cobrando el agricultor a granel. La OCU también comentaba que esos intermediarios, no se pronuncia la palabra especuladores, pero que hay intermediarios que son los que inflan los precios antes de que comience la campaña. Yo entiendo que los agricultores evidentemente conocen el campo, conocen la temperatura y cómo afecta esta o puede afectar en un futuro a sus cosechas, pero ¿hasta qué punto se puede hacer una estimación previa a lo que va a ocurrir en una campaña que todavía no se ha dado? ¿Cómo se puede alzar el precio de una forma tan prematura? Ya te digo que de todos los productos de la agricultura nuestra, andaluza, el aceite de oliva es el que menos se presta a eso. Que el aceite lo establece, va muy directamente relacionado con los estocajes y con la previsión de campaña que va a haber. Si se une el stock pequeño a una previsión corta de campaña, pues digamos que cunde un poco el pánico y los envasadores intentan acaparar aceite para no quedarse sin poder abastecer a su mercado. Y lo hacen incluso pagando por encima de un precio que podrían considerar más razonable. Y eso es lo que provoca que el precio suba un poco. Pero ya te digo que estos precios que hay ahora un poco elevados no hacen más que compensar un poco, equilibrar un poco lo que han perdido durante muchos años los productores de aceite. Que es que hasta hace 3 años que los precios empezaron a subir, nos habíamos llevado 3 o 4 años casi a pérdida. Aurelio, existe marca blanca en España
de aceite de oliva ante todo, hay muchísimas marcas blancas de aceite de oliva y sin embargo en el extranjero cuando exportamos nuestro aceite no hay marca blanca. Eso evidentemente daña al aceite a nivel nacional. En el extranjero sí estamos beneficiando al producto, estamos realmente pues dándole el valor que tiene y sin embargo en nuestro propio país no lo hacemos. Supongo que al extranjero no ha llegado ese formato de venta porque el aceite de oliva todavía supone un consumo minoritario dentro de las grasas comestibles. Tú sabes que las marcas blancas se utilizan para productos de gran consumo, para los productos más básicos. Bueno, hay países europeos que sí consumen aceite de oliva frecuentemente, diariamente. Sí, pero digo que no llegan allí como marca blanca o no utilizan el aceite de oliva como marca blanca porque el aceite de oliva se vende como un producto más exquisito, como un producto más de consumo más minoritario, aunque el consumo va creciendo paulatinamente. De hecho, en España el consumo del aceite de oliva, por los elevados precios que llevamos 2 o 3 años acumulados, está decayendo. Sí. Aquí en España somos los primeros que cambiamos el aceite de oliva por aceite de semillas cuando el precio del aceite de oliva sube mucho. Cuando se conoce bien lo que es un aceite y lo que es otro y el uso que se le puede dar a uno y a otro, realmente el aceite de oliva no es más caro que los aceites de semillas. O sea, que a lo mejor hay falta de formación del cliente. Aquí en España hay una falta enorme de información. También que se les ha regalado un producto que debería tener mayor valor, entonces, porque decimos que vamos a la alza, es decir, hemos acostumbrado durante mucho tiempo a los clientes a comprar un producto de calidad a un bajo precio. Ahora el cliente es que no lo entiende, no entiende esto. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Lo que se puede hacer es informar, hay campañas de información continuamente, lo que pasa es que la gente no presta mucha atención a la información que recibe sobre el aceite de oliva porque se cree que ya lo sabe. Y después la diferencia de precio entre un virgen buenecito, no tiene que ser de gran calidad, si lo vas a usar para freír, para guisar, la diferencia de precio entre un virgen y un refinado no existe. Es más, los envasadores tradicionales, que no son productores, las marcas de toda la vida, que no tengo por qué nombrarlas, pero sabemos cuáles son, por el prestigio de marca que tienen, venden los refinados incluso más caros que envasados de cooperativas y de productores que son vírgenes, incluso vírgenes extras, con más garantía, además, de que sean vírgenes extras de verdad, ¿sabes? Entonces hay una desinformación muy grande, que ha influido en eso mucho también la terminología tan rocambolesca que se ha utilizado y que además se ha ido cambiando con el tiempo y la gente no ha acabado de enterarse bien en qué consiste, ¿no? Esa diferencia de envasados y de aceite. Los productores piden que se investigue si los distribuidores han puesto en marcha algún tipo de estrategia para bajar los precios de origen, jugando con el sueldo de los agricultores en una comunidad muy dañada por la crisis. Los consumidores también dudan, los bolsillos se resienten ante el incremento de un producto que es básico en la cocina mediterránea. Julio Forcada, maestro de Almazara, muy buenas. Hola, buenas Cuéntanos noches. cuál es tu función, Julio, en Basilipo. Pues principalmente, dijéramos, el control de la calidad y soy el responsable pues, de extraer o de elaborar los aceites. Y eso, un poco llevar el control de tanto de la almazara, un poco la bodega y controlar junto con el equipo que tenemos, todo el equipo de Basilipo, pues a lo mejor el resultado final. Tengo que hacer mención también de donde procedes, que es Priego, que también es tierra de olivo y creo que está muy vinculado también al mundo del olivar desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues sí, es verdad que Priego, ¿no? Pues siempre ha sido cuna de buenos aceites, ¿no? Entonces yo vengo de ese sitio, pero gracias a unos cursos y donde conocí a esta familia, sobre todo a Juan Antonio, mi amigo, pues pude valorar o pude conocer otras cosas e incluso lo más importante, otras variedades que casi que hace ya pues, los 9 o 10 años que llevo viniendo por aquí, pues casi que no conocía y no valoraba. Hemos estado viendo también la parte de producción y también incluso la maquinaria que se utiliza en esta fase
intenta mimar la calidad del producto. ¿Cómo se consigue eso? Y también me gustaría saber, con respecto a otros lugares donde también se produce aceite, ¿qué diferencias puede haber entre vuestro sistema y otros? Aquí yo he notado que somos unos amantes del olivar y del aceite de oliva virgen, ¿no? En este caso aquí lo que se produce es únicamente virgen extra, ¿no? Pero tuve esa suerte porque yo aquí decimos, aquí se cuida todo el producto desde el campo hasta que se envasa, ¿no? Incluso también, una vez comercializado, pues se intenta cuidar, ¿no? Aunque a veces es más complicado. Pero aquí decimos que hablamos con los olivos, aquí tenemos una propia filosofía y aquí verdaderamente la fábrica, yo digo que la fábrica del aceite es el olivo, es el campo, ¿no? Luego en la fábrica, a lo que me preguntabas, pues sí, intentamos mimarlo, intentamos no meter la pata, cuidamos mucho todo lo que hace que podamos hacer un aceite virgen extra de la más alta calidad, ¿no? Pero realmente donde está ese aceite es directamente en el campo, por lo que lo demás es cuidar un poco pues esos aspectos, ¿no? En cuanto a la elaboración, o mejor dicho, la extracción de ese aceite que tiene ya el propio fruto o el olivo, de cuidar al máximo, ¿no? En cuanto a, bueno, pues, temperaturas. Tenemos la suerte de estar aquí cerca, ¿no? Y nosotros le quitamos al olivo la aceituna y en cuestión de 10 minutos, un cuarto de hora, pudiéramos decir que tenemos el aceite elaborado y casi metido en el depósito ya reposando. Detállanos el tema de la temperatura, cómo afecta también al producto. Pues sí, la temperatura es esencial, ¿no? Porque si no se cuidara eso, si en la elaboración no metemos nada de temperatura, ¿no? Sino todo lo contrario, como para hacer estos aceites vírgenes extra y de la más alta calidad y más de esta variedad que necesita como mucho más cuidado, pues intentamos rebajar temperatura, porque en el momento de recolección, en estos últimos años, yo no sé si será cambio climático o no, pues también están haciendo muchas temperaturas, entonces esas temperaturas casi que tenemos que bajarlas. Ahí pues tenemos nuestros mecanismos, nuestras herramientas para que nunca sobrepasar una determinada temperatura, producción en frío y sí afecta, ¿no? Si tú te viene una aceituna, estás recolectando y como pasa en octubre hoy día que tenemos 30 grados, a 30 grados ya el aceite que obtengas de esa aceituna, pues si no viene cocido, claro, o aquí que tenemos la suerte de tener el producto dentro de la propia finca y llega en 5 minutos, si viniera la aceituna de 200 kilómetros, imagínate esos 30 grados durante 200 kilómetros, ese cocido del fruto pues hace que los aceites tengan bastante peor calidad. Hay que enseñarle también al cliente que el aceite de calidad hay que pagarlo, porque no para de subir el precio en las tiendas, en los supermercados, y el cliente empieza a desesperarse un poco porque tampoco entiende esta subida de precios. Yo pienso que es que el aceite de oliva virgen o virgen extra es un producto tan nuestro que nunca se ha valorado, ¿no? Te podía poner miles de ejemplos de que no cuidamos el aceite, ¿no? Y no podemos olvidar que es un producto alimentario, es un producto muy bueno, ¿no? La última investigación es un producto estrella, ¿no? De la dieta mediterránea, pero no se cuida, ¿no? ¿El por qué? Pues por esa falta de desconocimiento, ¿no? Te podía poner ¿por qué se cuida más el vino y no el aceite? Yo creo que se ha banalizado un poco esta calidad, ¿no? O ese aceite que es un producto tan nuestro que no tenemos cuidado, ¿no? Te podría decir que a lo mejor en la mayoría de las casas se guarda el aceite debajo del fregadero, donde tenemos casi todos los líquidos, los jabones para fregar platos, el lavavajillas, tal. Entonces, ejemplos como esos te podría poner mucho, en el cual todavía se nota de que no se cuida ese producto. Claro, lo que pasa que es cierto que falta formación, pero también hemos mal acostumbrado al cliente cuando antes se encontraban los aceites por un coste no muy elevado, y llevamos 5 años consecutivos que se está elevando el precio. No sé si aquí hay algún tipo de especulación por parte de intermediarios, la verdad es que lo desconozco, porque también he intentado investigar y depende de qué medio de información y de qué fuente de información, según de quién venga esa información, la culpa se la echan los unos a los otros, los productores a los fabricantes, a los comerciantes, a los consumidores que no tienen esa información necesaria para saber que ese precio es el indicado. No sabemos de dónde viene el problema. Los precios en España fluctúan mucho por el tema de la besería del olivado o las producciones, ¿no? Y estamos, bueno, pues según la climatología o la pluviometría que hayamos tenido un año y otro, ahí es el principal factor en el que los precios fluctúen mucho, ¿no? ¿Qué pasa?
no sé, tampoco yo me quiero meter, ¿no?, en temas pero a lo mejor, ¿por qué sube el precio? Hay muchas cadenas de supermercados que a lo mejor se está utilizando, ¿no?, lo que hablamos de el producto gancho, creo que le llaman, ¿no?, producto gancho, ¿no? Bueno, barato y luego pico por otro lado y llevo el carro lleno y tal, ¿no? Pero en fin, también yo creo que sobre todo el principal motivo, la culpa, dijéramos, que está en el tema de la falta de conocimiento o la falta del consumidor de no valorar ese producto. Facua ha detectado diferencias de hasta el 126% en los precios de aceite de oliva según qué supermercado, según donde lo compremos, y son las mismas marcas. Entonces estamos viendo que ahí sí es verdad que hay un foco de problema, que se especula y además se especula a la baja. Eso a vosotros, los fabricantes, evidentemente os afecta de una forma muy negativa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque si el precio en origen, o por ejemplo, ahora si miráramos, hay un diferencial de precio muy pequeño en cuanto al aceite de oliva lampante y en cuanto al virgen extra, ¿no? Ese diferencial de precios que es tan corto, pues que siempre ha sido un producto bueno, que un poco se vaya al fraude o que se haya intentado, pero claro, te vuelvo a repetir, si el consumidor conociera, pudiera decir, es que lo que estoy comprando, ¿no?, pues a lo mejor lo que estaría comprando podría llegar y quejarse, ¿no?, porque dice, oye, esto que estoy yo comprando como un virgen extra no lo es. La banalización del aceite de oliva virgen extra envía al consumidor un mensaje equivocado. Es incapaz de percibir el aceite de oliva como un producto de máxima calidad y saludable a un precio razonable. En este campo de batalla, distinguirse es clave. Aurelio, tú te has acogido como agricultor a la agrupación de producción integrada. Cuéntanos en qué consiste este sistema. La agrupación de producción integrada es un método de cultivo que surgió en respuesta a lo que manda nuestro tiempo de hoy, ¿no?, a guardar respeto al medio ambiente, sobre todo. Existe la agricultura tradicional, por un lado, y hace años, ya bastantes años, empezó a surgir la agricultura ecológica, ¿no?, en la que se prescindía absolutamente de cualquier producto de síntesis y métodos de trabajo que fueran agresivos con el medio ambiente, ¿no? Pues la producción integrada lo que ha venido es a ofrecer un puente entre una forma de cultivo y la otra, que intenta minimizar a la mínima expresión, valga la redundancia, lo que es el impacto medioambiental, pero por otro lado garantiza una rentabilidad mínima a la explotación, para que aquello sea sostenible, ¿no? Y con ese principio surgió, yo diría que lo ha conseguido doblemente. Creo que está sirviendo mucho para proteger el medio ambiente, para que la agricultura sea razonable, porque lo que había no era ni siquiera razonable. Y por otro lado, no ya es que garantice una rentabilidad mínima, es que yo diría que es más rentable que la agricultura tradicional, porque esa marca, ese sello de calidad que demanda nuestro tiempo, sí, de respeto al medio ambiente y de eliminación de tóxicos y de residuos en los alimentos, le da un plus a la marca que hace que el precio de venta suba. Es decir, que es económicamente rentable incluso desde la producción, que tú ya has notado que desde que estás dentro de la agrupación ha reducido costos, sí, de producción. La agricultura tradicional era un despropósito. Te estoy hablando siempre de olivar, que es lo que conozco. Sí, claro. En otros cultivos sé poquito, la verdad. En olivar aquí, para que te hagas una idea de cómo funcionaba la cosa, aquí se corría la voz en el pueblo o en la cooperativa de que había una plaga, ¿no? Hay mosca. Y la gente automáticamente, por el temor que le tenían a esa plaga que en olivar de mesa hace mucho daño, automáticamente al almacén a comprar productos y a aplicar el tratamiento, cuando a lo mejor la mosca del olivo más cercana estaba a 30 kilómetros de tu finca y no iba a llegar.
y no iba a llegar. Por precaución se ha hecho daño al olivar, ¿no? Claro, por prevenir. Que mi vecino está tratando, yo ni siquiera pregunto, es que si está tratando mi vecino yo trato, no vaya a ser que a mí se me vaya la aceituna y mi vecino no, y encima le echo más dosis, porque no me vaya a quedar corto. Esa era la cultura. O llegaba un técnico diciendo que había salido un producto nuevo y sin el más mínimo control, sin el más mínimo recomendación de autoridades, de estudios, de universidades, a todo el mundo aplicarlo porque dicen que está dando muy buen resultado. Vamos, que se utilizaban pesticidas sin control ninguno. Sin control de ningún tipo, así hemos estado durante muchísimos años, hasta que por fin las administraciones sobre todo desde la entrada de España en la Unión Europea, que todo eso ha venido impuesto por los controles de residuos tan importantes que se hacen hoy día, por todas partes, incluso los compradores de las producciones son exigentes al máximo en los análisis, en que no haya ningún tipo de residuo, pues eso requiere que haya una agricultura más moderna, más razonable, más supervisada por personas entendidas. La agrupación integrada, para que nos entienda la gente, no tiene por qué ser de una cooperativa, no tiene por qué coincidir, pero en la mayoría de los casos son constituidas por la propia cooperativa. Contratan a un técnico que es obligatorio para la supervisión de la API, de la Agrupación de Producción Integrada, y los mismos socios de la cooperativa son socios en la API. Es lo mismo, ¿no? Pero eso se impuso allí de un año para otro. Entonces todos pasamos a ser API. Mejoró el precio. Como el aceite de oliva fluctúa tanto de un año para otro, claro, pues tampoco sabemos si el año siguiente se vendió mejor porque era producción integrada. Pero es que ni nos lo planteábamos. Es una cosa moderna, viene para mejorar el mercado y el sector agrícola y lo usamos, porque hay que adaptarse a los tiempos, hay que estar con los tiempos y los tiempos exigen que pues, hacer los cultivos lo más racionales posible y causar el mínimo impacto posible en el medio ambiente. Aunque la agrupación de producción integrada prescinda de ciertos pesticidas y productos químicos que dañan el campo y el producto que se recoge, no es en sí agricultura ecológica, realmente se siguen utilizando químicos, ¿no?, en esta producción. Volviendo a lo mismo, hablándote desde el punto de vista del olivar, la agricultura ecológica en olivar tampoco es ecológica 100%. O sea, no existe la agricultura ecológica en el olivar. 100% ecológica no existe. ¿Por qué? Porque hay patógenos, como en el caso del olivo, el repilo, que es un hongo, que no se ha descubierto la forma de contrarrestar su incidencia, su daño, en olivar. No se ha descubierto. Solo los acebuches, que son los olivos silvestres, soportan ese hongo. Las demás variedades que hemos ido desarrollando a través de los siglos para la producción de aceituna de mesa o de aceite no llevan bien ese hongo, les causa mucho daño. Entonces era imposible hacer rentable una explotación, por muy caro que se vendiera el producto en olivar, era imposible hacer 100% ecológico. Por lo tanto está autorizado el uso de una o dos aplicaciones anuales de cobre. Yo, por ejemplo, este año apenas no he utilizado insecticidas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ir anotando todo lo que hago y lo voy analizando. Y con el tiempo he llegado a la conclusión de que ciertas plagas que que tienen muy mala fama, en la producción de aceite la incidencia es muy pequeña. Entonces he hecho las cuentas de lo que perdía tratando o dejando de tratar y me salía que no merecía la pena el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la mosca, cuando las plagas son pequeñas, no merece la pena tratarlo en el tema del aceite de oliva. O el pride, que es un insecto también que siempre se ha tratado aquí el olivar mucho de pride. Podríamos decir que lo único que me distingue de un cultivo ecológico es los fertilizantes, el poquito que le echamos en el agua de riego y eso para que el olivo tenga lo necesario. En Estados Unidos recientemente ha habido noticias en torno al olivar también y el producto de la aceituna que se comercializa mucho allí, sobre todo la aceituna negra. Y es que ha habido dos empresas, dos cooperativas canadienses que han informado a Estados Unidos de que España está haciendo una guerra de precios desleal de la aceituna en Estados Unidos y en Canadá también. Bueno, eso no responde a criterios muy sólidos. Eso responde más a la política proteccionista que quiere volver a instaurar Estados Unidos con la llegada de este nuevo presidente y eso. En Estados Unidos ya hay cultivo de olivar, es un
cultivo ya ciertamente tiene su peso, entonces supongo que querrán proteger sus producciones, que allí es verdad que no las subvencionan como en la Unión Europea. Y por ahí es por donde va la crítica, ¿no?, de que aquí están subvencionados sus cultivos y llegan allí a mejor precio por esas ayudas. Lo cierto es que sin la ayuda que recibe el olivar de la Unión Europea, que ya es mucho menos de lo que recibíamos hace 10 o 12 años, porque las ayudas se han ido reduciendo paulatinamente y hoy estamos hablando de la mitad de lo que se recibía, y yo supongo que con el paso de los años desaparecerá claro, prácticamente, o irá acoplada a zonas muy concretas que requieran una defensa, porque el olivo sea un bien cultural, incluso de conservación de los montes y eso, en zonas de sierra, de pendientes y eso. Pero en zonas ampliamente productivas, como los campos nuestros del valle y eso, pues con el tiempo desaparecerá. Pero que eso es una estrategia más política que otra cosa. Primero porque Donald Trump ha basado su apoyo mayoritario en las zonas profundas de Estados Unidos, en el interior, en las zonas agrícolas y eso, y quiere repartir dádivas ahí, y segundo por el proteccionismo en el que quieren entrar de sus producciones. No creo que obedezca a otra cosa. Es el mercado exterior el pulmón de este sector, una relación que también se ha visto afectada debido al fraude de algunas marcas que pretenden engañar no solo a los consumidores, sino también a la administración. Su objetivo es evitar posibles sanciones. Pero el castigo al final llega y acaba afectando a la más importante de las marcas, la marca España. Diego Vergara, director comercial y de marketing aquí en Basilipo. Muy buenas tardes. Hola Sara, buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo ha ido la campaña última que habéis tenido, que acabáis de terminar. Pues una campaña compleja por muchos motivos, sobre todo por el tema climatológico, que ya arrastraba de una floración compleja. Los olivos tenían algo menos de aceituna, pero nuestro trabajo día a día ha conseguido que al final salvemos la campaña con un poquito menos de producción, estimamos entre un 10-15%, pero con una calidad buena, ¿no? Porque lo importante aquí es que cuando a Julio le llega el fruto a la almazara, él tenga una aceituna sana con la que poder trabajar. Entonces el trabajo de antes, de tener un fruto sano, en condiciones, es un trabajo arduo. Por ejemplo, estamos en Sevilla, el calor terrible en septiembre. La aceituna cuando crece, primero crece el hueso, luego empieza a crecer la carne y al final produce el aceite. Pero el olivo, para producir ese aceite, necesita que las temperaturas sean más bajas, porque él debe saber que el verano ha terminado. Aquí, pues por ejemplo, por las mañanas cogíamos una máquina con agua y pulverizábamos agua a primerísima hora de la mañana por todo el olivar, simulando como el rocío de la mañana, para bajar la temperatura del árbol. Eso es caro de hacer y para mucha gente una locura. Pero todas esas cosas ayudan, esto que nosotros decimos siempre de que hablamos con el olivo, el tenerlo fuerte, el tenerlo sano, ayudan a que cuando llegue el momento, aunque la climatología ha sido mala, si el olivo está fuerte y sano, es como una persona, resiste los problemas. Nos hubiera gustado más cantidad, pero tenemos los olivos que tenemos, que estamos trabajando en eso, porque también estamos intentando aumentar nuestro número de olivos, tenemos más fincas y estamos trabajando en eso también, pero algo de menos de cantidad, pero una calidad muy buena. Luego, por esa parte, contentos. Por mi parte, que es la venta, si tuviera más, para mí mejor todavía, ¿no? Claro. Porque mi trabajo consiste en venderlo en los mejores sitios posibles y de la mejor forma posible. Que de la mejor forma posible a veces es vender más caro, lógicamente, pero muchas veces es donde mejor traten el producto. Ha sido un problema generalizado Sí. en vuestro ámbito profesional, porque la agricultura se ha quejado muchísimo de la sequía que ha habido este año y se ha visto reflejado en el mercado. Totalmente, imagínate que nosotros tenemos regadío, pero ¿y quién no? En zonas de Córdoba y Jaén, que son las mayores zonas productoras de Andalucía y por ende del mundo, hay que tener en cuenta que España produce aproximadamente sobre el 55% del aceite de oliva del mundo. Andalucía entre el 30 y el 35, es una auténtica burrada. Tú sumas todos los países productores del mundo sin España y no alcanzan Andalucía. Entonces Jaén y Córdoba son las referencias mundiales. La mayoría está en secano, olivar tradicional, mucho de ello en secano, sufre muchísimo.
Las últimas previsiones que he leído, hechas por la Junta de Andalucía, hablan de una caída a nivel andaluz de un 20%, entre un 20 y un 25%, lo cual es muchísimo. Claro. Eso va a generar cambios en los precios, lógicamente. Aún así, España sigue marcando el precio a nivel mundial en aceite. España sigue marcando la producción. El precio es algo complejo. Es complejo y debería removerse el estómago de todo español que escuche esto. España produce el 55, te he comentado, más o menos 50, 55, depende del año, pero es que Italia comercializa el 65. Además, lo comercializa siendo en producción menos que Córdoba. ¿Cómo es? Es que los italianos se llevan el aceite de España, no se llevan, lo pagan. Sí, los italianos no roban aceite, por lo menos que yo sepa, lo compran. España está empezando a cambiar. Hace los últimos estudios que leí en 2016, creo que fue el último semestre de 2016, fue la primera vez en la historia que Estados Unidos importa más aceite desde España que desde Italia. Pero es muy habitual en zonas de España el vender un camión con aceite, dárselo al corredor, la persona que se encarga de esa venta, y decirle, llévatelo, cuando lo vendas me pagas lo que me toque. Eso no es marcar el precio. Y todo viene de un problema español que tenemos que hacer autocrítica, de que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Porque, que yo sepa, los de la OPEP, esto del petróleo, controlan sobre el 12% o así del petróleo, y cuando ellos quieren, el petróleo sube y el petróleo baja. Claro. En España, que producimos lo producimos en virgen extra, nos debemos a lo que nos van a comprar, sobre todo italianos y otros, porque no hemos sido capaces de dar un valor añadido al producto, de hacerlo nosotros mismos, de saltarnos al intermediario. Eso está cambiando ahora mismo. O sea, el agricultor sigue viviendo con cierta incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre brutal. Este mercado, la incertidumbre es brutal. En un caso como el nuestro, que es una producción limitada, es un mundo aparte, pero a nivel general, el agricultor que tiene olivos para producir aceite, pocos es su negocio principal. Es una situación que se está dando actualmente en muchísimos negocios. Hemos visto que o quiebras o te diversificas. Las personas que están a expensas de qué va a pasar con el oro líquido, ¿no?, que tenemos y cómo va a ser esa campaña, ya no se puede con esa incertidumbre. Ya se toma la decisión de o irnos por otra vía o diversificar el mercado de productos que tenemos. Aquí, por ejemplo, de hecho en Basilipo se comercializan otro tipo de productos aparte de aceite. Sí, en las tiendas que tenemos aquí, sí. Incluso a la hora de la comercialización, digamos ya fuera de lo que son nuestras instalaciones, pues a veces también. Nosotros llevamos muchos años siendo distribuidores de caviar de Río Frío y vendemos caviar en Sevilla y en otros sitios. Que eso lo sabe gente, no lo sabe gente, en el sector de la restauración se sabe. Y yo busco productos que pueden casar con el mío para ayudar. La empresa debe tener ayudas para generar ingresos de forma propia. El presidente de Carbonell, que es italiano, diciéndolo mal y pronto, echó un poco pestes del envasado en España. Además, lo comento contigo porque también sabemos que aquí el envasado que tenéis es diferente al que se suele comercializar en los grandes almacenes, ¿no?, que suele verse pues el plástico sobre todo. En el aceite, aceite de oliva, virgen extra, todo tipo de aceite suele estar envasado en plástico. En el extranjero, además, en general, el aceite que sale de España, muchos no están envasados en plástico, a pesar de que los hay, porque se ha denunciado, por ejemplo, desde Carbonell, muchos no están envasados en plástico, que aquí en España sí se consume en plástico. Mucho, porque como pensamos en abaratar el precio al máximo, pues ¿cuál es el formato más barato que hay? Pues el plástico, pues en eso. Y a mí me dijo una vez un italiano que jamás ganaríamos dinero si vendíamos el aceite de oliva como la lejía. Y yo digo, ¿pero la lejía qué te refieres? Y dice, ¿en plástico, en una garrafa como la lejía? En Italia no hay, ¿eh? Claro. En Italia hay una cultura por el producto que viene desde el Imperio Romano, por el aceite de oliva virgen extra, muy importante, que se sigue manteniendo, que han sabido extenderla, y tú hablas de que el presidente de Carbonell es italiano, pero la empresa es española, y tiene a un italiano como director, porque las mayores marcas de venta del mundo son Bertolli, Carapelli, son marcas italianas que pertenecen a De Oleo, que es una empresa española, lo que antes era SOS Cuétara, que ha cambiado de nombre varias veces. Cuando los españoles compraron las marcas, cayeron en un año un 20% su valor. Y es porque se hicieron cosas muy mal. Entonces empezaron bueno, vamos a poner a personas ahí. Y claro, él no entiende, el italiano muchas veces no entiende esa falta de cultura hacia el producto, claro, es que parte del productor. Es inaudito que desde fuera nos tengan que decir cómo tenemos que tratar nuestro producto. En Grecia no hay aceite de oliva, que recordemos que el aceite de oliva a secas
es una mezcla de aceite refinado en una fábrica con productos químicos y disolventes y a alta temperatura con un poquito de zumo de virgen extra. En Grecia casi no hay. En Grecia se consumen por persona al año 22 litros de virgen extra. En España, de virgen extra no llega a 10. Y tú dices, no, aquí consumimos oliva, Claro. pero no virgen extra. En Italia no hay garrafas de 5 litros. Entonces es un problema que viene por una falta de cultura sobre el producto. ¿Exportáis al extranjero, Diego? Sí, nosotros, antes de la crisis, nuestras miras, cuando mi primo Juan Antonio Morillo empezó con el proyecto y me llamó para que le echara una mano en la parte de ventas y tal, y yo me metí en esta secta, porque en Basilipo somos una secta de las buenas, pero digamos, como nos gusta decir siempre, un poco enfocados en nuestra idea de la calidad, de hacer lo mejor posible, sea como sea. Y él siempre me tiraba por esa parte, ¿no? Vamos a intentar vender en España. La exportación está muy bien, pero él estaba convencido de que en España había un nicho de mercado importante, porque no estaba cubierto. Entonces él se fue a hablar con cocineros y tal, y veía que no había mucha competencia, que eso había un hueco. Y empezamos por ahí. Llegó la crisis, restaurantes cerrando, impagos, Claro. y cambiamos nuestra mentalidad. Y empezamos a enfocarnos más por la exportación. En aquella época a lo mejor exportábamos un 20%. Actualmente roza casi el 75%. ¿Cuáles son los principales países? Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Canadá, pero sobre todo Estados Unidos y Japón. Países tan exóticos a veces como Taiwán o Omán. En el sultanato de Omán también hay una etiquetita donde pone el viso del alcohol. Llama la atención porque en esos países que se consuma aceite de oliva, Los ricos. o sea, claro, Los ricos. porque en su dieta en el día a día no contemplan La están cambiando. ese... La están cambiando porque el aceite de oliva virgen extra es una grasa vegetal saludable, y como es saludable y cada día hay una novedad nueva sobre sus beneficios saludables, pues hay interés. Yo quiero dieta mediterránea porque dicen que es muy buena, y yo quiero esta grasa que además es saludable. Diego, ¿habéis tenido problemas con Estados Unidos? Porque ha habido noticias últimamente en cuanto a la política también proteccionista que se está llevando a cabo, y también de dos cooperativas que son canadienses, que se han quejado en Estados Unidos de un mercado desleal desde España. Está habiendo problemas sobre todo mucho con la aceituna negra. La aceituna negra tiene sus cositas. Es la que más se comercializa allí. Sí, pero la aceituna negra de los italianos es aceituna negra de verdad. La aceituna negra de los españoles, en muchos casos, por lo que yo conozco, que tampoco es mi sector, pero la inmensa mayoría es negro artificial. Para que resistan todo ese proceso de cortarla, se cogen verdes y en una fábrica se oxidan artificialmente. De acuerdo. No es natural. O sea, lo sabe cualquiera que se dedique a esto, sabe que eso es malo para su salud. No, por si no se vendería, ¿no? No, pero no tiene Pero la calidad, ¿no? tiene que la debería calidad. tener. Que eso es un problema, que los americanos a veces son muy proteccionistas, que los canadienses, que es que nos hemos dedicado muchas veces a meter basura por la frontera. Sí. ¿Y pagan justos por pecadores? Sí. ¿Que hay muchos pecadores? También. Todo eso genera problemas. En Alemania no hay garrafas de 5 litros español. No porque no las quieran, sino porque hay tanto fraude que ya no se fían. Entonces, eso de que pensamos de que el extranjero no se entera, de que podemos hacer lo que queramos, eso tiene las patitas cortas. Pero esto en realidad afecta a la marca España. Totalmente. Y tenemos que hacer marca España, y mira que te digo que a mí no me afecta porque yo me dedico a otro nicho de mercado, pero al final me afecta. Indirectamente te afecta, al igual que lo que Porque está soy español español, en los grandes español, supermercados. y Aunque porque- vuestro producto no se Lógicamente. comercializa de esa manera, realmente afecta. que haya una diferencia del 126%, según ha dicho Facua, de un supermercado a otro, el mismo producto de aceite de oliva. Mi producto también está bajo el paraguas aceite de oliva, entonces te salpica. Y además me apena porque es mi país, porque es mi sector, y para mí me duele, y cualquiera que me haya escuchado hablar de esto sabe que aunque no me toque directamente, yo me enervo y ¿Por qué? Porque Claro. esto es un tema muy complejo que no se soluciona sin voluntad de todos, sin formar al cliente, que es fundamental. Claro, es que el problema es que el cliente no sabe a quién quejarse, no sabe de dónde viene el problema. Ni siquiera sabe si lo que está tomando es bueno o no.
Si yo he venido a una cata de basilico y me he enterado de cómo se diferencia el virgen extra, cómo lo hace un catador, y compro una botella en el supermercado a 3 euros, y lo llevo a mi casa, me lo abro y lo cato y digo, esto no es virgen extra. ¿Qué hago? Pues voy al supermercado. Y vas al supermercado y le dices a la señora o caballero de recepción, de devolución, oye, que esto no es virgen extra. Te dicen, bueno, ¿y qué pone? No, mira, yo es que fui a una cata en un sitio. Este es el loco. ¿Qué ocurre también con el etiquetado? Eso es terrible. Una cosa es cumplir la normativa, que no es muy compleja, que muchas veces no se cumple. A veces se pone la acidez cuando no debería ponerse, no se ponen ciertos valores que deberían ponerse, y luego ya jugamos a confundir. Suave o intenso, y eso no es más que el poquito de virgen extra que le añado uno más suave y ya tengo uno suave, o le añado uno más intenso o un poquito más de cantidad y ya tengo uno intenso. Es decir, puro marketing. Totalmente. Vamos a seguir confundiendo, vamos a que la gente no tenga claro qué diferencia hay entre el aceite de oliva y el virgen extra para que compren lo que nos conviene, porque las grandes marcas ganan más dinero con el aceite de oliva que con el aceite de oliva virgen extra. Y el etiquetado solo hace marear, porque no es claro de verdad, el propio nombre no es claro de verdad. Si yo le pregunto a alguien, ¿tú sabes la diferencia entre aceite de oliva y aceite de oliva virgen extra? El 90 y tantos % no sabría decírmelo. A nivel global, de todas formas, conciencia no hay, porque en datos de 2016 la venta de aceite refinado de girasol subió un 25% el año pasado y el aceite de oliva virgen extra bajó un 17,5%. Y esto fue derivado de lo que estábamos comentando, de ese aumento progresivo del precio que llevamos en torno a 5 años consecutivos. Claro. Aquí hay una doble vertiente. Hay la vertiente de tenemos que bajar el precio del aceite de oliva porque si no, no nos compran. Tiene su punto de vista, desde su prisma es correcto, pero el prisma, sabes que lo giras y se ve de otra forma. Si tú consideras al aceite de oliva virgen extra como una grasa cualquiera, pues la más barata, el girasol. El aceite de oliva está bajando cuota en favor de girasol, el virgen extra está manteniéndose, porque está empezando a cambiar un poco esa mentalidad de intentar que el consumidor sepa la diferencia. Pero si no, claro, el consumidor se va a algo más barato. Y eso es malo. Es malo porque pierdes cuota de mercado, pero lo malo es que no sepan diferenciarlo. Lo malo es que un consumidor piense que es más o menos lo mismo freír en aceite de girasol que se carboniza a 90 grados, y carbonizado significa partículas que no son buenas, nada buenas, o un virgen extra que puedes usar hasta 210 grados. Pero eso no lo sabe. Diego, ¿el Ministerio de Agricultura hace algo respecto de la situación? Intentan hacer algo, pero yo creo que lo hacen siempre a destiempo, hacen poco y no lo hacen muy bien. Porque como hay tantos intereses y hay tanto trabajo, tantos puestos de trabajo, cambiar una filosofía rápidamente es complejo. Se están haciendo cosas desde la Interprofesional del Aceite de Oliva, que es una asociación que depende de los propios productores, y aún así hay peleas importantes. Yo no sé si tú has visto algún anuncio sobre aceites de oliva, y si te fijas dicen aceites de oliva de España, en plural. No es porque sean las marcas, hablan de calidades, porque en el propio sector hay una pelea de si promocionar el aceite de oliva, el virgen o el virgen extra. Entonces, como hay una pelea, pues ponemos aceites y ya lo cubrimos. Entonces, en el Ministerio hay pocos controles, muchos controles sobre papel, pocos controles en el terreno, poca multa, porque muchas de las veces es un fraude, no es un problema de salud pública, y las multas son pequeñitas, y se hace mucho menos de lo que se podría hacer. Pero como es tan complejo y se juega con los votos, pues yo creo que no es fácil contentar a todos. La gente tiene que entender que el agricultor tiene que sobrevivir, que además estamos hablando de un cultivo muy social, porque genera mucha mano de obra y mucho trabajo indirecto también de la industria. Hoy día el aceite de oliva genera muchísimos puestos de trabajo en maquinaria, en maquinaria de recolección, en maquinaria de poda, en mantenimiento, en servicios técnicos, en envasadoras, en fin, es una gran industria y eso hay que ayudarlo de alguna manera. Todavía el cliente o el consumidor a veces se lía mucho o no lo tiene muy claro. El cliente joven está aprendiendo, ¿no? Y muchas veces lo que notábamos aquí desde hace mucho tiempo era eso, la falta de cultura o la falta de conocimiento por parte del consumidor
en diferenciar esos aceites, ¿no? Parecía que muchos aceites que nos sabían el aceite antiguo, el aceite viejo eran los mejores y es todo lo contrario. Entonces aquí también hacemos mucho hincapié, de hecho también pues hay un centro cultural y sí, hemos hecho cursos de formación y demás para también enseñarle al consumidor o a ese cliente qué es lo que es verdaderamente un aceite de oliva virgen extra de la más alta calidad, porque hay mucho desconocimiento, por desgracia, todavía. Que una cooperativa en un pueblo pequeño tenga su marca y pueda sacar dinero solo con su marca, eso es complejo porque requiere un esfuerzo importante, porque es un mercado muy fluctuante, con mucha oferta, con muchísima diversificación. ¿Qué ayudaría? Pues unión. Me hablas de precio, que es caro, ¿no? Porque hay muchas veces que, no sé, te podía poner de ejemplo que me tomo 3 cafés en una cafetería, no me los tomo en casa, y si me gasto 1,10 € que me está costando un café o mucho más, según donde me lo tome, a lo mejor gastarse 3,30 € en un café al día es mucho más dinero que gastarse a lo mejor de 10 a 15 € en medio litro de aceite que puedes utilizarlo quizás en 2-3 semanas. No sé, es caro. Hay mucha gente que habla del aceite caro, es que es un lujo, no sé. Para mí un lujo sería tener un Ferrari, ¿no? Ha habido estrategias de mercado en las grandes superficies, como es por ejemplo la venta a pérdidas, para utilizar el aceite como reclamo publicitario. Eso ha hecho muchísimo daño, como las marcas blancas. Si te das cuenta, en los folletos publicitarios de las grandes superficies, en primera página siempre aparece el aceite de oliva, siempre, con una oferta llamativa. Y eso es porque venden a pérdidas ese producto, porque saben que después el cliente va a entrar con el carro y lo va a sacar lleno. Y claro, lo que le pierden al aceite lo recuperan con creces en el resto de la compra. Y el aceite de oliva es el producto más utilizado como reclamo publicitario en España. Es un producto básico en la cocina mediterránea, está claro, en todas las cocinas. Entonces eso ha hecho mucho daño y estos últimos años se ha notado. Si encima eran campañas largas, muy productivas, en la que había un stock suficiente para que no faltara aceite a buen precio en el mercado, pues se aprovechaban y los que lo han pasado fatal durante años han sido los productores. ¿Cuándo se van a llevar bien productor, comerciante y cliente de aceite de oliva? Cuando vayan de la mano, cuando empaticen uno con el otro. Mientras no empatice el agricultor con el que comercia y entienda que necesita el que comercia para poner su producto en la calle, y el comerciante entienda que necesita el agricultor, no simplemente que es uno que me proporciona un producto que yo tengo que intentar engañar en lo posible para ganar más dinero, y los dos entiendan que necesitan empatizar con el cliente, qué necesita, por qué lo necesita, y lo voy a enseñar. Como no empaticen entre los tres, jamás se acabará, nunca. No es un tema ni de legislación, ni de leyes, es un tema cultural, y tienen que preocuparse, pero eso, el primer paso tiene que darlo alguien. Alguien tendrá que decirle, oye, mira, vamos a ser amigos, ¿no? Vamos a formar, pero como el dinero es el dinero, pues eso va a ser complicado. Yo en ese aspecto siempre he estado muy tranquilo, como he estado muy tranquilo cuando se habla de que nos quitaran la subvención, incluso cuando me hablan de que se está plantando tanto olivar que vamos a acabar arruinándonos todos unos a otros. También estoy muy tranquilo porque el aceite de oliva supone, dentro del consumo mundial de grasas comestibles, no pasa todavía del 7 o el 8%. Tenemos todavía un 90% que conquistar. Y tenemos la mejor grasa con muchísima diferencia del resto. Todo lo demás son productos que atentan contra la salud de una manera o de otra, a excepción del aceite de oliva. Entonces, ¿qué daño nos pueden hacer teniendo un producto así? La actual tendencia del mercado del aceite, que prima el precio sobre el valor, está acabando con nuestra fuente de riqueza. Solo una estrategia basada en la calidad garantizará una distribución justa de los ingresos entre todos los eslabones de la cadena. El agricultor comienza a dar los primeros pasos hacia el cambio, pero su metamorfosis no será posible sin el apoyo de un pueblo concienciado.